Gracias, Jerry. El mensaje de hoy digo que es para cada uno de ustedes porque es un mensaje para la CCC. Es un mensaje para tu corazón, un corazón tierno, un corazón esponjoso, un corazón cultivado que está preparado para recibir una semilla. Es un mensaje para la CCC porque es un mensaje para tu casa. Porque lo que venimos a escuchar aquí, si no lo vivimos en casa, es pasar un tiempo que unas veces será mejor y otras veces, como hoy, puede ser peor. Pero es para la CCC porque este es un mensaje para la comunidad. Y me refiero a la comunidad no solamente a la iglesia, me refiero a tu vecindario, a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudios, allí donde estás con otras personas que no conocen a Cristo y que la Biblia que leen es tu vida. Por eso estoy seguro de que es un mensaje para el corazón, para la casa y para la comunidad de todos y todas los que estamos hoy aquí en esta mañana. Permítanme, por favor, que empecemos orando. Gracias, Padre, por este día en el que comenzamos con mucha ilusión una nueva serie que creemos que nos va a poner a tus pies, porque nada más importante que redimir todo lo que tú nos has dado y ponerlo a trabajar, ponerlo a producir, pero no con la mentalidad de productividad de esta cultura, sino con la mentalidad del reino, con la visión que tú nos has dado para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has creado para ser amados y como respuesta a ese amor que hemos recibido, no podemos hacer otra cosa que amarte, rendirte a ti y servirte. Y lo hacemos con agrado, de corazón, con la misma actitud con la que hoy vamos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú unjas los oídos de mis hermanos, de las personas que nos visitan hoy, y que puedas hablarles a su corazón, que puedas enviarles un mensaje para aplicar en su casa y que impacte y transforme su forma de relacionarse y de vivir en su comunidad. Y lo hacemos porque te amamos y lo hacemos para traer mayor gloria a tu nombre, que es el único nombre por el que merece la pena vivir y morir. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues como les decía, estamos emocionados de empezar una nueva serie que se titula Mayordomía 3.0. Hemos hecho énfasis, y lo seguiremos haciendo, en que si es bueno para ti, es bueno para las personas que conoces. Entonces, lo que vamos a compartir con un fundamento bíblico, en un lenguaje no religioso, accesible y fácil de entender para todo el mundo. Y aunque Moisés es un especialista que vendrá a estar con nosotros en una escala que hace en Madrid para volar a Estados Unidos, realmente va a ser de mucha enseñanza y de mucha utilidad práctica para nuestras vidas, porque Dios está también interesado en tus finanzas. Si veis la cantidad de veces que Jesús habla del dinero, os sorprenderíais. Y vamos a trabajar esta temática el próximo domingo, por eso os animo a que, aunque sea un domingo intensivo, un domingo pues largo, realmente será un domingo muy bien aprovechado. Y hay mucha gente que paga cientos de dólares, de euros, de yenes para tener a esta persona, para tener a este hermano. Y cuando Raúl le llamó, le dijo, si es para Dios, lo que sea. Y él cambió su billete de avión para poder estar con nosotros. Y cuando se vaya de aquí, lo llevaremos a Barajas para que tome su vuelo. Entonces, de verdad que Dios nos ha bendecido. Gracias, Vijay, por concebir esta serie y también por hacerla estéticamente tan bonita. Porque estas cosas de diseño las hace Vijay, que en su tiempo libre hace de freelance, ¿no? Pues hoy empezamos con el tema de la mayordomía de las relaciones. Y es crucial entender que cada relación, cada persona que Dios ha puesto en nuestra vida es un regalo de parte de Dios. Y es un regalo que debemos saber administrar. Tenemos que ser buenos administradores de las relaciones que Dios ha dado, no solamente del dinero, no solamente del tiempo, de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, porque nosotros podemos tener mucho impacto en las vidas de otros, impactos positivos
impactos negativos, impactos que los acerquen más a Dios o impactos que les alejen más a Dios. Podemos destruir o podemos construir, y es nuestra responsabilidad administrar bien las relaciones que Dios nos ha dado, porque son regalos de Dios. La mayordomía es un principio bíblico fundamental que se refiere al hecho de ser administradores responsables de los recursos que Dios nos ha dado. Son recursos materiales, como pueden ser el dinero, el tiempo, pero también son recursos personales, como el tiempo es personal, las habilidades que tenemos, los dones y las relaciones. En el contexto de las relaciones interpersonales, la mayordomía significa ser responsables en la forma, en la manera que interactuamos con las demás personas y la forma en la que utilizamos nuestras habilidades y nuestros recursos para beneficio de los demás. Fíjense qué mensaje tan anticultural. Cuando los gurús del management, de los coaches personales te dicen el principal capital son las relaciones. Y eso es cierto, pero eso es cosificar a las personas, es convertir a las personas en cosas, de manera que, ¿para qué existen los colegios privados? Se ríen algunos. Los colegios privados existen para segmentar a la población, de manera que las clases sociales lo que se procura es que mis hijos vayan con gente de mi clase social. ¿Eso qué significa? Que no es tanto por el currículum ni por el título, es por las relaciones que establecen entre ellos, los alumnos. Entonces, clase dirigente, los hijos de la clase dirigente van a colegios en los que los chavales coinciden con otros de clase dirigente. Cuando son mayores, ¿con quién van a contar? Están tejiendo una red social. Y los colegios públicos también es estratificación social. No es lo mismo un colegio público de palo alto que de palo bajo. La pregunta que hace un papá o una mamá cuando busca un cole no es tanto, a lo mejor objetivamente sí, pero subjetivamente en su corazón está ¿con quién van a estudiar mis hijos? ¿Con quién se van a relacionar? ¿Por qué? Porque están tejiendo redes sociales. El principal capital son las relaciones, pero en el reino de Dios, en el Evangelio, las relaciones no son algo para tomar ventaja y tener beneficios, sino algo para servir a los demás, para el beneficio de los demás. Debemos ser buenos mayordomos para administrar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de los demás. Todos nos equivocamos de vez en cuando, es normal. Todos cometemos errores, nos metemos en líos, en dificultades. La vida es complicada y realmente necesitamos la sabiduría de Dios. Si tuviéramos la sabiduría de Dios para nuestras relaciones, estoy convencido que nuestra vida cambiaría radicalmente. No te voy a engañar diciéndote, si Dios es el centro de tu vida, todo te va a ir bien. Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa que Dios te hace, vas a tener aflicción. Pero si tu vida está vivida desde la sabiduría de Dios y no desde la sabiduría del mundo, estoy convencido que tu vida cambiará y tus problemas se verán reducidos, pero de forma drástica, de forma significativa. ¿Sabes en qué área de la vida necesitamos más sabiduría de Dios? En la de las relaciones. Hace muy poco tiempo compartía con los jóvenes un taller sobre cómo encontrar el amor de tu vida. Y se me ha ido. ¿Por qué decía esto? Es igual. Como no vinisteis al taller, ya no lo vais a saber. Es igual. Así les decía, os aseguro que es mejor estar soltero que estar casado con la persona equivocada. Porque el sufrimiento que supone para una pareja el estar continuamente, permanentemente en una situación de hostilidad, de batalla y de guerra, es destructivo, es demoledor. Y no digo que todos los matrimonios no pasemos por situaciones difíciles, por adversidades, por desencuentros, por choques. Todos los pasamos. Los conflictos son normales porque un matrimonio está compuesto por dos personas imperfectas. Como Vijay ha dicho muy bien, Raquel, muy bien, que una iglesia como la nuestra está compuesta por personas pecadoras. Pero no hay nada que produzca más dolor
que una relación de matrimonio cuando las personas están mal o han hecho una mala elección o tienen un problema de relación. Se sufre mucho con las relaciones. Por eso es tan importante que una relación padre-hijos, una relación suegros-yernos, una relación entre hermanos, esté nutrida, esté guiada por la sabiduría de Dios. Es absolutamente crucial. Hay solución y la solución es la sabiduría de Dios. Si aprendemos a mejorar, a manejar mejor nuestras emociones, nuestras reacciones, estoy convencido de que nuestras relaciones serán más saludables y más gratificantes. Y la Biblia nos da principios para ello. Y es cierto que a veces hacemos cosas, todos hacemos cosas contraproducentes, pero la sabiduría de Dios, si no reduce los problemas, si no elimina los problemas, te aseguro que sí los reduce. Por eso es tan importante que aprendamos a ser buenos mayordomos de las relaciones personales. Y el texto que nos ayudará a saber más sobre la sabiduría en las relaciones está en Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Permítanme que les lea el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Este mensaje de Santiago 3 va al corazón para que lo vivas en tu vida, para que seas transformado por el Espíritu Santo y no por mis palabras, para que seas transformado por Dios. Va a tu casa, porque tenemos que ser íntegros, enteros, y no vale ser de una manera aquí y de otra en casa. Realmente tenemos que ser aquí como somos en casa. Este mensaje va para ello, para tu casa, y también va para tu comunidad. Esas son las 3 Cs que quería hoy dejar en tu mente. Pero sigue así el versículo 14. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias ni mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Nuestro enemigo es el yo, porque soy terrenal, estoy hecho del polvo, y evidentemente el yo está en el pecado y el yo viene a ser lo mismo. Hasta que ese yo nace de nuevo. Pero una vez nacido de nuevo, sigue habiendo una parte de mi naturaleza que me va a hacer pecar. Con lo cual, siempre habrá conflicto en mis relaciones personales. Mi lucha es contra el yo, pero también mi lucha es contra la cultura. Vivimos en una cultura que no solamente nos aparta de Dios, sino que nos hace naturalizar, normalizar, desear aquello que va contra Dios. Pero también, además del yo y la cultura, tenemos un enemigo que es Satanás. Y en muchas ocasiones yo pienso que mi enemigo es mi cónyuge, cuando realmente Satanás es el enemigo. Cuando yo pienso que mi padre es mi enemigo, cuando yo pienso que mis hijos están en mi contra y son mis enemigos, en esa lucha, en ese conflicto de relaciones interpersonales, nos tenemos que dar cuenta de que nuestro enemigo no es la persona, es Satanás. Pero sobre todo, lo que decía, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. El yo, la cultura y Satanás son los 3 enemigos contra los que nos enfrentamos en nuestro intento de tener buenas relaciones interpersonales. Y sigo en el versículo 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas,
también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, gracias al cielo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, es siempre amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no demuestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En la Biblia encontramos promesas y en este versículo acabamos de leer una promesa. Esa promesa siempre tiene una premisa. Dice, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Esa es la premisa. Y la promesa es, recogerán una cosecha de justicia. En estos versículos encontramos una profundidad y una cantidad de sabiduría de Dios que sobrepasa cualquier libro de habilidades sociales, cualquier libro de autoayuda o de inteligencia emocional. Y no digo que sea malo leer esos libros, pero evidentemente el centro eres tú, no es Dios. A lo mejor alguna de las técnicas te puede venir bien para controlar tus emociones, pero cuando un manual de autoayuda se centra en decirte que tú puedes, que tú vales, que tú eres, que no te imaginas los recursos que hay en ti y que solamente tienes que creértelo, eso es el yo. Y eso realmente no es el evangelio, es el pecado. Entonces, por eso hemos hecho esta serie de Mayordomía 3.0 y hemos querido iniciar con la temática de las relaciones. Es posible que tengamos mucho conocimiento y ser unos absolutos analfabetos en cuanto a relaciones se prefiere. Estoy convencido de que ahora mismo puedes imaginar, puedes recordar en tu cabeza un montón de personas con talentos, con habilidades, con éxito, con un montón de inteligencia, pero que en sus relaciones personales, en su vida privada, son un auténtico caos. Una vida pública brillante y, en cambio, una vida privada absolutamente desastrosa. Es muy importante que analicemos desde la perspectiva bíblica, desde la sabiduría de Dios, todo lo que tiene que ver con las relaciones para con los demás. Hoy hemos escogido Santiago 3 porque en él se encuentra condensado todo el mensaje de Dios para tu vida, para que puedas relacionarte bien, para que puedas elegir esas semillas que Dios te da, esas semillas que sembradas van a cosechar paz, van a cosechar justicia en las personas que Dios ha puesto en tu vida. Es importante que nos preguntemos si estamos siendo buenos administradores, buenos mayordomos de las relaciones que Dios permite que tengamos. Porque la sabiduría humana ya sabes a lo que te lleva y la sabiduría divina también. Lo primero es que la sabiduría divina es pura. Y me gusta utilizar también la palabra íntegra, porque la palabra pura significa limpio, incorrupto, sin mancha, transparente, no contaminado, pero la palabra que hoy usaríamos en la calle es la palabra integridad. Santiago está hablando de pureza, de integridad como base de todas las relaciones. ¿Y por qué? Porque una relación se basa en la confianza. Y si queremos cultivar la confianza, evidentemente necesitamos la verdad. Porque si no somos honestos, si no somos verdaderos, no podemos construir una relación significativa y duradera. Si no hay confianza, no hay relación. Si no hay verdad, no hay confianza. Por eso la pureza, la confianza, la integridad es fundamental y es una base sobre la que construir y cimentar una relación. Y es que somos, por naturaleza, y además por la cultura, y además por el contexto cultural y además por Satanás, somos propensos a ser deshonestos, a mentir. De hecho, ¿sabes a qué persona es a la que más mientes? ¿Lo habéis pensado? A uno mismo. A la persona a la que más mientes es a ti, diciéndote voy a hacer esto, me voy a levantar a tal hora, voy a conseguir lo otro, no voy a decir nunca más esto, no me va a pasar más. Tú eres la persona a la que más mientes. Pero también mentimos a los demás. Si te descubres, o cuando te descubras mintiendo a los demás, siendo
infiel a la verdad, siendo desleal. Lo importante es que te confrontes a ti mismo y que vayas a los pies de la cruz porque Jesús pagó por ese pecado. Qué importante es que todos los días, igual que respiramos sin darnos cuenta y que entra el oxígeno puro y sale el anhídrido carbónico impuro, que es veneno, todos los días seamos conscientes, seamos capaces de hacer ese ejercicio de rendir cuentas a Dios sobre nuestra pureza, sobre nuestra integridad. Recuerda que todas las relaciones son como semillas y que plantamos una cosa y cosechamos lo mismo. Es una ley universal. Creas o no creas, o creas lo que creas, eso es real y funciona así. Si quieres cosechar una relación sólida, una relación duradera, necesitas sembrar semillas de integridad. Y la integridad está muy relacionada con la verdad, con la pureza. Si estás siendo honesto y estás siendo transparente, estás yendo en el camino correcto. Pero como os decía, todos tenemos tendencia a ser deshonestos, todos tenemos tendencia a mentir, todos tenemos un diálogo interno continuamente y muchas veces las cosas que creemos, las cosas que nos decimos de nosotros mismos, cuando decimos no valgo nada, soy una lo que quieras, eso es mentira, porque Dios no crea basura. Y muchas veces tú te lo crees, acabas creyéndote lo que tú mismo te dices, pero no todo lo que tú te estás diciendo es verdad. Tienes que pasarlo a través del filtro de la palabra. Y es lo que hoy estamos haciendo, pasar a través del filtro de Santiago 3 nuestras relaciones y buscar la sabiduría de Dios para tener relaciones significativas, relaciones profundas. Pero claro, no está de más que recordemos lo que la propia Biblia dice sobre nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Tenemos una gran facilidad para mentir, tenemos una gran facilidad para que pensemos que las cosas están bien cuando no lo están o que están mal cuando están bien. Tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar intencionalmente vigilando y revisar y trabajar y reforzar nuestra integridad, nuestra pureza, nuestra verdad. Tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas a Dios y también a rendir cuentas a los demás. Mira, yo esto ya lo he dicho alguna otra vez, pero perdona que me repita, pero creo que es importante. Cuando tú pides perdón a Dios, Él te perdona. Pero tú cuando confiesas a otra persona tu perdón, ese perdón, ese pecado, ese problema, sana. Por eso es tan importante la rendición de cuentas. Y por eso nos es tan difícil la rendición de cuentas. Porque es bueno, porque es importante y porque duele. Pablo escribió en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y es que la integridad es crucial en cualquier tipo de relaciones que debe estar fundada en la verdad. Porque en una relación, si no hay verdad, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay relación. En segundo lugar, la sabiduría de Dios es pacífica. O como decía la otra versión, ama la paz. Cuando estamos en conflicto con alguien, tenemos la capacidad de darle al botón de autodestrucción y hacer que la otra persona salte por los aires. Porque conocemos cuál es el botoncito que apretar para que explote, para sacarla de quicio. Independientemente de cuantitativamente cuánta culpa o responsabilidad tengas tú, en cualquier discusión tú tienes el 50%. Y te voy a animar en esta mañana a que cuando haya una dificultad, una tensión, una disputa, no te quedes solamente con las palabras que escuchas, porque las palabras que escuchas muchas veces son exageraciones, son mentiras, son recursos que uno utiliza para darle al botón de pánico y que todo estalle. A veces las palabras mienten, pero las emociones no mienten. Cuando una persona te dice algo, independientemente de lo bruto, de lo tosco que sea, o del mal que quiera hacerte con esas palabras, porque él vomita todo su dolor, se queda a gusto, se queda bien, pero tú te quedas hecho polvo. El desafío para ti, para hoy, para tu corazón, para tu casa y para tu comunidad es que escuches más allá de sus palabras y que escuches sus emociones, sus sentimientos. Porque a lo mejor su alfabetización emocional es escasa, a lo mejor está
excesivamente tensionado, a lo mejor no puede más y utiliza palabras para desahogarse que a lo mejor no son verdaderas, que a lo mejor están distorsionadas, pero detrás de esas palabras, limpia esas palabras, ponlas aparte y escucha sus emociones. Porque una persona, cuando agrede, es una persona que necesita una dosis increíblemente grande de amor. Y si una persona que te agrede, tú respondes con otra agresión, elevas la escala del conflicto, subes un peldaño y lo que haces es intentar tener razón, pero no procurar salvar la relación. Si queremos ser sabios en nuestras relaciones, debemos procurar evitar el enojo. Debemos hacer todo lo posible para que esa persona no estalle. Y tú y yo sabemos que nuestros seres más queridos tienen una serie de botones, de palancas, que cuando las accionas, ¡pah!, explotan. No aprietes esas palancas. Porque ¿qué te interesa más? ¿Tener razón o salvar la relación? En lugar de esto, lo que tienes que hacer es plantar una semilla de paz y trabajar para resolver el conflicto de manera constructiva. En Proverbios 23 dice: al hombre le adorna alejarse de los pleitos. ¿Quieres ir guapo? ¿Quieres ir elegante? Pues adórnate con ello. Pero los insensatos se enredan en ellos. Es que la mayoría de los casos cuando discutimos nos aferramos a actitudes y a conductas que lo único que hacen es daño, no hacen bien. Puede que usemos armas como la venganza, el insulto, la falta de perdón, la violencia, pero todo eso siembra maldad. Y eso, como decía Santiago, es el yo, es la cultura, es Satanás, pero no es del reino de los cielos. Deséchalo. En tercer lugar, la sabiduría de Dios es amable. Para ser sabio en tus relaciones personales es importante que el buen trato y la amabilidad esté antes, durante, siempre. Filipenses 4, versículo 5 nos dice: vuestra gentileza sea conocida por algunos de los hombres. No. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, por los que te caen bien, por los que son fáciles de manejar o por los que te hacen salir de quicio. Aquellos que se tornan insoportables, aquellos que te hacen explotar, aquellos que te hacen dar la vuelta a todo tu corazón y sacar lo peor de ti. Vuestra gentileza sea conocida. La sabiduría de Dios es una sabiduría práctica. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya he dicho antes, tú puedes tener más grados que un termómetro, tú puedes empapelar tu habitación llena de títulos y ser un perfecto necio, un perfecto analfabeto en tus relaciones. Necesitas la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es amabilidad, es buen trato. En otras palabras, cuando somos sabios, tratamos a los demás siempre con amabilidad. Cuando estamos molestos, cuando estamos enfadados, también, porque estamos interesados en entender las emociones de la persona. Limpiamos del discurso las palabras feas, las groserías, los gestos verbales y corporales de daño y de dolor, porque una persona herida hiere, y leemos, interpretamos, intentamos conectar emocionalmente con ella. Debemos tener en cuenta que el enojo puede ser muy peligroso, porque lleva a que digamos cosas que hieren, que luego nos arrepentimos, pero ya hemos hecho mal. Por tanto, si quieres ser sabio, si no quieres comprometer tu pureza, en lugar de devolver mal por mal, lo que tenemos que hacer es intentar solucionar los conflictos de manera pacífica, manteniendo nuestra integridad y buscando siempre el bien de los otros, no el mío, el bien del otro. ¿Te has preguntado
alguna vez por qué es tan difícil ser amable cuando una persona te trata mal? Pues porque la primera reacción que tenemos es de defendernos. Ante una agresión, lo normal es la defensa, el ataque, la venganza. ¿Pero esto ayuda a resolver algo? ¿El problema se soluciona de esa manera? ¿Alguien tiene alguna experiencia? ¿Quiere contar un testimonio que para qué discutir el tema, para qué hablar si a base de bofetadas lo podemos resolver? ¿Alguien tiene una experiencia sobre esto y lo quiere compartir? La verdad es que ser amable y ser gentil cuando alguien te trata mal es una muestra de verdadera sabiduría. Y estás, como representante de Dios, como mayordomo de la relación que Dios te ha dado, esa persona Dios te la ha dado a ti, con lo malaje que es, con el carácter que tiene, con las dificultades de expresar sus emociones que tiene, para que tú crezcas. Porque mientras estás atravesando esa dificultad relacional, Dios está trabajando en tu carácter. Y nosotros insistimos en decir, Dios mío, sácalo de mi vida, elimínalo, aniquílalo, que le toque la lotería y se vaya. Si eres sabio, no entregues el control de tus emociones a la otra persona. Esa persona que tiene esa palanca de autodestrucción, que sabe darle el botón que te va a sacar de quicio. Si haces eso, entregarle el control de tus emociones a esa persona, tú has perdido el control. No sé si me estoy sabiendo explicar. Gracias. En cambio, si centras tu atención en sus emociones para conectar emocionalmente con ello, en lugar de sus palabras, eso es difícil, pero si te esfuerzas, puedes, incluso cuando te están tratando mal, estás tomando el camino de la sabiduría de Dios y de la comprensión. Y sembrando paz, vas a cosechar justicia. No la tuya, no la venganza, justicia. La amabilidad es el antídoto a los errores más comunes en las relaciones. La amabilidad, el por favor, el gracias, el te quiero, el despedirse siempre con un beso, esto en casa, eso en la comunidad. Y eso tiene que nacer de tu corazón. Las 3 Cs. No reacciones a lo que la gente dice. Piensa y reacciona a lo que la gente siente. No te enfoques en las palabras, sino en las emociones. Esto lo quiero compartir. Ceder. La Biblia no nos da referencias de una ética de la indignidad. No estoy diciendo que te pongas de felpudo, que tragues con todo. Hay cuestiones, pongámosle, de violencia, de maltrato, de abuso, y que son un delito. Y que tenemos la responsabilidad de cuando las conocemos como iglesia las denunciamos. Aquí no negociamos con gente violenta, con gente agresiva, con matones, ni en el matrimonio, ni en la iglesia, ni con nadie. No se negocia con ellos. Y si es en el ámbito familiar, se denuncia. Y la iglesia lo hace, porque cumplimos las leyes. Algunas podemos pensar que son más o menos injustas, más o menos correctas, pero cumplimos con esas leyes. No tienes que ser el felpudo de nadie. La sabiduría de Dios no te lleva a vivir una vida de indignidad. Cuando hablo de ceder, te digo, ceder no siempre es la mejor solución. Porque cuando estamos hablando de valores fundamentales o principios bíblicos, no cedemos. Y soy yo el mismo que barría cuando no era anciano y el que barre ahora cuando lo soy. O sea, no estoy elevando el tono porque tenga título. Te lo estoy diciendo ahora como te lo decía antes. En la iglesia no cedemos ante estas cosas. Incluso en los casos de ira, que es una emoción buena, uno tiene que tomar la armadura de Efesios 6:13, que dice tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenerse firme. Además de estar dispuestos a ceder, siempre y cuando no sean principios bíblicos que no debemos transigir, como la mentira, como el insulto, como el maltrato, escuchar críticas es algo que nos hace sabios. Y nos hace sabios porque la crítica nos pone en un punto de vulnerabilidad, porque va a nuestra línea de flotación, nuestra autoestima se va por los suelos cuando después de esta predicación me dices, en el minuto 13 has cometido un error teológico brutal. Y yo me siento increíblemente mal. Pero ¿sabes qué hago con la crítica? Como los chicles.
Me lo pongo en la boca, saco lo bueno, que es el dulzor que tiene, y cuando ya se pone ya que no sabe a nada, lo tiro. Con las palabras de adulación hago lo mismo. Qué buena predicación, gracias a Dios. Yo lo llevo muy mal, pero si tú me dices algo bueno de mí, yo lo mastico, digo gracias, digo, bueno, pues por la misericordia de Dios administro los dones que Dios me da. Yo no soy el responsable de los dones, es Dios. Eso sí, yo tengo que ser diligente. Gracias, me he esforzado, he hecho todo lo posible para que esta predicación transforme tu vida. Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra, no yo. Y con las críticas hago lo mismo. Las críticas son muy buenas porque me ayudan a aprender. Y si estoy dispuesto a aprender, si soy sabio, soy una persona que está dispuesta a aprender de la crítica. Con lo cual, las críticas son siempre bienvenidas. Por supuesto que sí. Si queremos ser sabios en nuestras relaciones, no tenemos que tomar las críticas como una amenaza, porque somos personas humildes y la humildad es una virtud y nos sentimos orgullosos de escuchar vuestras sugerencias, vuestras críticas, en casa y en la comunidad. Y además, es que puedes aprender de cualquier persona. Una persona que no sabe lo que tú, que no tiene el título que tú tienes, que no tiene la experiencia que tú tienes, te hace una pregunta de sentido común, ¡wow! Y te tira todas las teorías. Por eso no desprecies ni consejos, ni críticas, ni sugerencias de personas que piensas en tu pensamiento finito que están por debajo de tu nivel, porque a veces te dicen verdades como puños que tú no has visto. Por eso, de las críticas y de los consejos de los demás, estemos abiertos porque siempre aprenderemos. Incluso Dios habla a través de las piedras o de asnos. ¿Por qué no va a hablar a través de esa persona que te saca de quicio? Porque esa persona no te está diciendo algo que puede ser bueno para ti. Haz como el chicle, lo sacas del papel, te lo metes en la boca, lo masticas, lo rumias y dices, ¿qué querrá Dios decirme con esto? ¿Y qué puedo aprender? Ya voy terminando. La sabiduría de Dios, en cuarto lugar, es benigna, misericordiosa. La sabiduría de Dios es misericordiosa porque viene de un Dios misericordioso, de un Dios bueno. Y como se menciona en este versículo, la sabiduría que viene de lo alto es pura, es amable, es pacífica, es llena de misericordia y buenos frutos. Estas características son manifestaciones del carácter de Cristo, del amor de Dios. Y por tanto, la sabiduría que proviene de Él no puede ser sino buena. Con lo cual, la sabiduría de Dios está 100% garantizada. Tiene una garantía de éxito 100 de 100, absolutamente comprobado. Y es buena la misericordia de Dios, porque Dios tiene un plan bueno, un plan perfecto para tu vida. Dios quiere que todo sea para tu bien. Y a pesar de las situaciones dolorosas que puedes estar viviendo, en el momento que tú estás transitando esas circunstancias difíciles, Dios está trabajando en tu corazón. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta a sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Esto nos muestra que la benignidad, la misericordia hacia los demás es una forma de mostrar gracia y amor de Dios a las personas, para con las personas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Jesús en Mateo 5:44 nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen. Y esto entiendo que es muy difícil practicar desde el yo carnal. Por eso solo puedes practicarlo desde el yo espiritual. Si no estás entendiendo esto porque no eres una persona nacida de nuevo, yo te animo a que entregues tu vida a Jesús en este mismo momento y que no te vayas de aquí sin haber dejado que Dios transforme tu corazón. Porque si no, todas estas palabras te van a parecer absurdo, te van a parecer que estos están en una liga de gente, pues eso, pues prácticamente con una discapacidad moral e intelectual como para salir al mundo y que te conviertas en un auténtico títere, en un pelele. Pero no es así. La sabiduría de Dios es misericordiosa. Y la misericordia de Dios significa que Dios no te da lo que te mereces, te da lo que necesitas. Yo no tengo nada que me haya ganado por mí mismo, no tengo nada que yo me merezca. Dios me ha dado todo lo que tengo porque lo necesitaba.
y a veces incluso hasta mucho más. Lo que significa mostrar misericordia es que las personas, cuando se equivocan, cuando cometen fallos, cuando cometen errores, yo debo hacer lo mismo que Dios hace, y es perdonar. La misericordia te va a hacer como Dios. ¿Quieres ser sabio? Usa la misericordia. La misericordia te permite ver a través de los ojos de Dios y te lleva a actuar con compasión, con ternura, con comprensión, con empatía. Y recuerda que eso mismo lo está haciendo Dios contigo 24/7. Está siendo misericordioso, te está perdonando, te está mirando con una mirada de ternura, de compasión, a pesar de los pesares. La misericordia de Dios nos hace sabios porque nos libera del orgullo, nos libra de la ira y nos ayuda a mostrar humildad, nos ayuda a mostrar paciencia hacia los demás y nos enseña el camino de la reconciliación, de la restauración de las relaciones rotas. Si tú tienes relaciones rotas, si tú tienes relaciones dañadas, usa la sabiduría de Dios y sé misericordioso. La misericordia es una cualidad que Dios valora enormemente y es que además la recompensa. Si es que te renta ser misericordioso. Mira, en Mateo 5:7 Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si es que si siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. Si eres misericordioso, Dios lo va a hacer todavía más contigo. Y por último, la sabiduría de Dios siempre es sincera. Cuando Miguel Ángel hacía esculturas sinceras. Una escultura sincera es una escultura que cuando picabas y el material se resquebrajaba un poco, salía una grieta, pues hacían una pasta con el mármol, con el material de que estuvieran haciendo la pieza y se pulía y aquí no ha pasado nada. Eso sí, el cliente 200 años después se le iba a caer el brazo de la escultura y iba a decir: me han timado. Seamos sinceros, no pongamos cera a nuestras grietas. Abre la grieta, abre la herida y permite que Dios la sane, porque esto es sabiduría de Dios. Perdón. Es importante recordar que debes ser auténtico en las relaciones, no fingir. La hipocresía, la falsedad, no es de personas sabias. Tener un doble sentido, propagar calumnias, esto realmente no ayuda para nada en las relaciones. En el Salmo 12:2 dice: unos a otros se mienten, hablan con hipocresía y doble sentido. En Proverbios 10:18 nos dice: entre labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnia es un necio. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Unos necios? Necio es muy fino, hay otra palabra más gorda que necio. ¿Un estúpido? ¿Un ignorante? ¿Un lo que sea? ¿Queremos ser eso? No, queremos ser sabios, queremos que nos vaya bien en la vida, queremos tener relaciones profundas, que nos gratifiquen, que recompensen, que fructifiquen. La hipocresía es condenada en la Biblia porque es una forma de mentira. Y comencé hablando de que la relación se basa en la confianza se basa en la verdad, y si no hay verdad, no hay confianza, no hay relación. ¿De qué estamos hablando? Jesús criticó a los fariseos por su hipocresía. Jesús les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros van creados, porque por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Jesús condena la hipocresía. Y cuando Jesús condenaba la hipocresía lo hacía, quiero pensar yo, que con ira. De la misma manera que airado cogió unas cuerdas y sacó a los cambistas y a los comerciantes del templo. Cuando algo está en contra de los principios de la Biblia es normal airarse, sin pecar, con dulzura, con misericordia, entendiendo lo que la otra persona está diciendo, limpiando lo sucio del discurso para conectar con sus emociones. La Biblia nos anima a ser sinceros y honestos con los demás, porque es imprescindible que haya confianza, porque la confianza es la base de la relación. Para terminar, hemos visto que si queremos relaciones saludables,
no podemos contar ni con la cultura, ni con el yo, ni con Satanás. Y estás conmigo o estás contra mí, o eres de un lado o eres de otro. No hay término medio, no hay atajos, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, solo hay una puerta. Y decir esto, pues en este mundo, en el siglo XXI, es contracultural y dentro de poco será delito. Pero lo dice en la Biblia y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Desde luego necesitamos la sabiduría de Dios. Y si no aprendemos sabiduría de Dios, seguiremos cometiendo los mismos errores y nunca tendremos las relaciones que Dios quiere. Y es más, Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho con las personas que ha puesto en nuestra vida. Porque debemos ser buenos administradores y acuérdense ustedes de la parábola del mayordomo, que Dios viene a pedir cuentas y Dios vendrá a pedir cuentas. Y no te va a decir qué creías, no te va a decir qué títulos tienes, no te va a decir qué denominación eres, ni si ibas el domingo a la iglesia. Te va a preguntar, ¿qué has hecho con las personas que yo he puesto en tu vida? La buena noticia es que hay un lugar donde puedes encontrar esta sabiduría. Ese lugar es la palabra de Dios, ese lugar es Dios. Ese lugar es las personas de Dios, ese lugar es el poder de Dios. No encontrarás ni en la escuela, ni en las redes sociales, ni en programas de televisión, ni en series, ni en videoclips, sino al conocer a Dios y hacer lo que Él dice. Este libro está llena de sabiduría para todas y cada una de las áreas de tu vida. A Dios le interesa saber con quién duermes, cuánto dinero tienes en el banco, no para que lo traigas a la iglesia y te lo administren. Por eso no. Le interesa saber porque el tema de las relaciones, como el tema del dinero, es un tema que genera muchos conflictos y puede generar muchísimo dolor. Este libro está lleno de sabiduría y en las próximas 5 semanas te ayudaremos a transformar tu vida como nunca antes lo habías podido imaginar, porque es Dios el que quiere hacer de ti la mejor versión de ti mismo. Dios no quiere que seas otra cosa. Dios quiere que seas la mejor versión. El propósito de Dios es que brilles, es que hagas resplandecer su nombre a través de ti. Así que vayamos juntos en este viaje hacia la sabiduría y las relaciones saludables. Y recuerda que si es bueno para ti, es bueno para las personas que Dios ha puesto en tu vida. Por eso te animo, por eso te pido que vengas a la iglesia a esta serie y que vayas a tu grupo de hogar, porque vas a encontrar esto. Respuesta a esta pregunta. Porque lo que yo te acabo de decir puede estar más o menos de acuerdo. Eso ya me da igual. Yo lo he intentado explicar de la mejor manera posible. Tienes Santiago y Dios te ha dado el Espíritu Santo para acceder a Santiago y entender lo que Dios quiere para ti. Yo lo único que he hecho es intentar facilitar y hacer de excusa para que tú replantees tu vida. Porque hay cosas de tu vida que no están bien y hay relaciones de tu vida que no te generan gratificación, que te generan dolor y frustración. Y Dios no quiere eso para ti. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si lo único que he hecho yo es poner principios. Esos principios, ¿cómo se llevan a la práctica? Pues lo siento, vas a tener que ir a tu grupo pequeño para descubrir esto. Que hay errores frecuentes en la gestión de tus relaciones. Y los errores frecuentes son la falta de humildad y el orgullo, la falta de comunicación y la falta de perdón. Y vas a estudiar con tu grupo cómo combatir la falta de orgullo, cómo mejorar la comunicación, cómo evitar la falta de perdón. Pero es más, en positivo, cómo administrar bien las relaciones. ¿Quieres saber cómo administrar bien las relaciones? Pues mira, ¿cómo puedo ser humilde y paciente? Y lo más maravilloso es que este PowerPoint lo vas a tener en tu grupo y el Espíritu Santo va a hacer el milagro de que sin las notas, Él os dé las notas y toquéis una sinfonía celestial. Y vais a aprender juntos los unos de los otros, sin expertos, sin profes, sin títulos, los unos de los otros a través del Espíritu Santo, cómo puede ser humilde y paciente, cómo evito ser envidioso y un amargado, ¿y cómo hago para ser sincero y honesto? Dime, por favor, si esto lo vivimos en el corazón, en la casa y en la comunidad, ¿cómo Dios no va a hacer grandes cosas? ¿Cómo no vamos a estar emocionados con esta serie? Mayordomía 3.0. Porque Dios quiere
que administres bien lo bueno.